Bueno, primero que todo, muy buenos días. De verdad estoy muy agradecido de poder participar en esta charla. Esto es algo que me apasiona muchísimo y todo el contenido que les voy a brindar acá es de bastante interés, entonces espero les sirva bastante. Bueno, entonces, mi charla ¿de qué va a estar tratada? Vamos a hablar sobre el estilo de vida fitness, ¿vale? ¿Qué es vida fitness? Es un estado de salud y bienestar cuyo término hace referencia a la unión inseparable entre ejercicio y alimentación. ¿Listo? Deben saber que el estilo de vida fitness no es solo hacer dieta o no solamente hacer ejercicio, sino que tienen que estar siempre unidos. ¿Qué beneficios nos aporta el estilo de vida fitness? Mejora la calidad de vida, la cual se verá beneficiada tanto física como psicológicamente. Evitaremos enfermedades crónicas como lo son diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares, y un efecto muy positivo ayudando a disminuir el estrés y los pensamientos negativos. Entonces, este es el estilo de vida fitness y estos son los beneficios. Vamos a tener tres pilares fundamentales para alcanzar un estilo de vida fitness, los cuales son alimentación, entrenamiento y disciplina. Entonces, les voy a explicar cada uno de ellos. En la alimentación les voy a enseñar lo más básico, como el inicio para hallar una alimentación sana, lo cual es saber los tres tipos de macronutrientes que tenemos en nuestra alimentación. ¿Qué son macronutrientes? Son alimentos que debemos consumir en grandes cantidades y cada uno tiene un aporte o una función fisiológica en nuestro organismo, ¿sí? Ya voy a explicar cada uno de ellos. Entonces, tenemos las proteínas. Las proteínas son los bloques para el desarrollo y la recuperación muscular. De proteínas están conformados nuestros órganos y la mayor parte de nuestro cuerpo. Entonces, se imaginarán que es muy importante. Están conformados por 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos consumirlos, los 9 esenciales, por medio nuestro cuerpo no puede producirlos y necesitamos recibirlos por medio de la alimentación. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de proteína principales o proteínas completas, que son las que cumplen estos 9 aminoácidos? Son las carnes magras, como lo son las carnes rojas, puerco, aves de corral, pescados y mariscos. Tenemos también lácteos y derivados animales, como lo son los huevos, queso, yogur y leche. Hay fuentes de proteína vegetales, pero no cumplen estos 9 aminoácidos esenciales y tienen que hacerse unión entre varios granos para poder hacer una proteína completa y aporte todos los aminoácidos esenciales. Entonces, también podemos consumir fuentes de proteína vegetal, pero debemos unir varios granos. Entonces, esas son las otras fuentes de proteína, pero las principales siempre van a ser las proteínas animales. Tenemos las grasas. La grasa es un macronutriente que tal vez no se consume, no se le da la verdadera importancia que necesita. Están involucradas en la producción de varias hormonas, promueven una función celular saludable, son sintetizadores de vitaminas como lo son la A, D, E, C y K. ¿Listo? Las cuales son liposolubles. ¿Eso qué quiere decir? Que son transportadas, absorbidas y digeridas en conjunción de las grasas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Debemos saber que las grasas siempre nos van a ayudar a que absorbamos y recibamos como todos los aportes de las vitaminas. Entonces, debemos incluirlos siempre. Por ejemplo, si hacemos una comida que tiene grasas y están consumiendo tal vez un multivitamínico mineral o algún suplemento que ayude a aumentar la energía, o algo así por el estilo, debemos hacerlo con una comida que tenga este aporte, este macronutriente. Ya les voy a decir las fuentes. Entonces, algo muy importante en las grasas es que no debemos satanizar las grasas saturadas. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Las yemas de los huevos, puede ser el aceite de coco, puede ser algunas carnes que son un poco grasas, pero son fuentes de grasa que son de origen natural. ¿Sí? Entonces, las grasas saturadas no se deben eliminar por completo. Nunca se debe eliminar la yema de los huevos porque nos aporta muchísimos beneficios, no aumenta el LDL, que es el colesterol negativo, por el contrario ayuda a disminuirlo. Entonces, se ha generado como una creencia de que las yemas son malas y que aumentan el colesterol, pero científicamente está demostrado que no lo es. Lo que debemos eliminar de las grasas son las grasas transaturadas, ¿sí? Que son las grasas, por ejemplo, los aceites que se utilizan para fritar, todos los paquetes, todo ese tipo de alimentos son los que aportan grasas transaturadas que son hidrogenadas y pues tienen a nuestro organismo le va muy mal consumir ese tipo de grasas. Entonces, deben saber que esas son las que se deben evitar y estas son las que debemos consumir. Los frutos secos, como lo son el maní, almendras, marañones,
hay inmensidad de variedades de nueces, bueno, hay muchos tipos de frutos secos. Tenemos los pescados como lo son salmón, trucha, sardinas y atún. También hay varias cantidades de pescados que se pueden incluir. Tenemos el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco y variedad de aceites vegetales. Pero estos son como los más importantes y las fuentes que de verdad tienen como más aporte de vitaminas en cuanto a las grasas. Las grasas también están divididas en poliinsaturadas, monosaturadas y eso, pero no quería como expandirme tanto solo en este tema. Debemos saber que estas son las fuentes principales. Ahora tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos pueden ser muy beneficiosos o muy negativos, ¿sí? Los carbohidratos no son completamente esenciales para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo puede producir energía por medio de las proteínas y también por medio de las grasas, en un proceso fisiológico ocurrido en el hígado. Entonces, a no ser de que ustedes padezcan un problema metabólico, como lo puede ser diabetes o puede ser perdón, se me fue la palabra. Resistencia a la insulina, perdón. Resistencia a la insulina. Ustedes pueden consumir con seguridad los carbohidratos y nos va a beneficiar bastante. ¿Qué nos va a aportar los carbohidratos? Tiene beneficios como promover el apetito, como mejorar el rendimiento físico, acelera la recuperación muscular, minimiza la acumulación de grasa en periodos de aumento de masa muscular. Entonces los carbohidratos son muy buenos si no tenemos alguna patología externa que nos evite consumirlos o tal vez nos tenga restricciones, ¿sí? La fruta es un carbohidrato muy bueno, pero algunas personas tal vez que tengan un problema de diabetes o de resistencia a la insulina a veces no pueden consumir algún tipo de frutas. Entonces deben consultar, digamos, con su médico o con la persona o con si tienen un nutricionista o algo, si ya están padeciendo eso porque es muy grave, para poder tener un consumo óptimo de este macronutriente, pero estos son los beneficios y si no tenemos ningún problema, los consumimos con tranquilidad. Tenemos las fuentes que son los cereales como la avena, el trigo, el maíz, el arroz. Tenemos los tubérculos como lo son la papa, el camote, la yuca, el plátano. También hay muchos tipos de tubérculos. Tenemos las frutas que son todos los tipos de frutas. ¿Sí? Acá están algunos ejemplos. Y tenemos los vegetales como brócoli, espinaca, calabaza y zanahoria, pero también son todos los tipos de vegetales. Los vegetales también son carbohidratos, pero son carbohidratos fibrosos. O sea, no aportan muchas calorías y su aporte es más que todo de micronutrientes, que son vitaminas y minerales, lo mismo las frutas, que también tienen que estar incluidas siempre. En un plan de alimentación bien estructurado y bien organizado nunca se puede sacar este tipo de macronutrientes, ¿sí? Como lo son las frutas o como lo son los vegetales, a no ser que se sufra alguna patología como lo dije antes. Bueno, entonces, quise hacer esto, hacer como esta explicación porque quiero darles como contenido de verdad que ustedes se puedan llevar y que ustedes les pueden sacar el máximo provecho, ¿sí? Acá les voy a enseñar por medio de una fórmula, pues no se complica mucho, de cómo ustedes pueden organizar su alimentación. Si podemos hacer todos este ejercicio sería muy bueno y que todos fuéramos anotando. Entonces, por medio de esta fórmula vamos a hacer un reparto de macronutrientes para saber cuánto de cada nutriente debemos consumir. Para mí, como entrenador y ya he visto la materia de nutrición y todo en la universidad y ya he tratado con muchísimos clientes este tema, no es como no recomiendo tal vez hacer dietas genéricas o cosas que se ven por internet o algo que sea muy general porque todos tienen un cuerpo diferente. Todos tienen requerimientos energéticos diferentes, todos tienen niveles de actividad física diferentes. O sea que debemos dividir o debemos segmentar lo que necesitamos y de verdad el consumo que necesitamos para llevar una alimentación saludable. Yo sé que tal vez son como muchos números y muchas cosas, pero no es tan difícil. Entonces, si podemos ir anotando a la par sería súper bueno. Tenemos nuestra masa corporal magra, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una fórmula de esta manera. Vamos a poner nuestro peso en kilogramos por 100 menos el porcentaje de grasa corporal dividido en 100. Entonces, ya teniendo esta fórmula, les voy a mostrar esta diapositiva, que son como promedios de grasa corporales. Entonces, ustedes pueden como más o menos analizar en qué punto están y coger si 40, 35, 30, 25, 20 o 15%. En los hombres lo mismo, ¿sí? Entonces, como que más o menos analicen en qué punto sienten que pueden estar para poner en la fórmula anterior. Pero ¿cómo se hace la fórmula? Sí, el 5%. ¿Podemos ver la fórmula otra vez? Entonces,
Entonces, miren, ese es el promedio. Entonces, más o menos analicen en qué promedio pueden estar. No tenemos que ser exactos por ejemplo, 18.1, ¿sí? Sino más o menos como un promedio en el que podemos estar. ¿Listo? Y lo vamos a colocar acá. ¿Cómo lo sacaríamos teniendo en cuenta esta fórmula? O sea, colocamos nuestro peso. Mira, acá, el peso en kilogramos por 100 menos el porcentaje de grasa que es este dividido en 100. ¿Y cómo sabemos ese porcentaje? Es por medio de o sea, este porcentaje. O sea, más o menos tú analizas y... Sí. Es que el porcentaje de grasa exacto se saca con un adipómetro y se tiene que utilizar varios pliegues corporales para sacar el índice de grasa corporal exacto. Aquí lo que quería como mostrarles es un promedio de que pueden analizar que pueden estar en ese rango de grasa corporal. ¿Pasas por favor al anterior para la fórmula? Gracias. ¿Listos? Bueno, tal vez estos valores a mí me gusta mucho redondearlos, o sea, no poner como 533 calorías. Siempre pongo 530, 540, 550, lo que hago es como redondear el valor para que sea como un poco más sencillo llevar el conteo de las comidas. Listo, cuando ya tenemos la masa corporal magra en kilogramos, lo que hacemos es hallar una tasa metabólica basal. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Este requerimiento es lo que necesitamos o las calorías que necesitamos para cumplir las funciones fisiológicas de nuestro organismo, tener un buen funcionamiento. Sí, son las calorías como el inicio, como lo que necesitamos exactamente. ¿Sí? Hay muchas dietas y muchísimas alimentaciones que uno ve por internet o que ve que comparten en Instagram o cosas así, que si te pones a analizar y si más o menos cuentas un poco, no cumplen casi que ni los requerimientos de la tasa metabólica basal, porque son dietas que tú ves que son de 1200 calorías, 1300. Eso lo que genera cuando se afecta este número es que hayan problemas metabólicos, que empiece a haber efecto rebote por dietas con un déficit demasiado estricto. Entonces, ver muy afectado y consumir muy pocas calorías de las que necesitamos como base genera todos esos problemas metabólicos en nuestro organismo. Entonces, si sabemos esto, sabemos que vamos a consumir por lo menos las calorías que necesitamos en una tasa metabólica basal. ¿Bien? Ahora, vamos a hallar nuestro gasto total energético diario, que es la tasa metabólica basal por el factor. ¿Qué es el factor? Es el nivel de actividad física o ejercicio físico que tú realizas a la semana. ¿Cuántas horas de entrenamiento realizas? Si realizas de 1 a 3 horas a la semana, de 4 a 6 o de más de 6 horas a la semana. ¿Sí? Pero yo me perdí. Dime. Perdón. No, Tasa metabólica, los 370, ¿de dónde salieron? Perdón. esta es la fórmula ya creada, entonces es 370 más 21.6 por el peso de masa corporal magra, que ya lo hallamos anteriormente, que es este. 21.6 también hace parte de la fórmula. Sí, hace la parte de la fórmula. Sí, es una constante, exactamente. ¿Listo? Ahí ya en este número ya sacamos nuestra tasa metabólica basal, que son las calorías base que necesitamos para cumplir todas las actividades. Dime. Ese es el peso, es como un ejemplo. Ese es el peso que ya acabamos de hallar. Sí, exactamente. ¿El mismo peso puede ser el mismo que ayer? ¿Cómo así? Ser parte siendo como la fórmula. Sí, para que este peso dé lo mismo acá, tendrías que tener el porcentaje de grasa corporal. No, si haciendo uno la fórmula, ese mismo valor del peso, ¿uno estaría errada la fórmula? O sea, el profesor lo haría Por mal. ejemplo, ¿Cómo así? yo peso 65 y el resultado me dio 65. ¿Está bien así? ¿O hay algo más? ¿Cómo así? Sí, a mí también. O sea, por ejemplo, te peso 75, lo multipliqué por 100 y le resté 35 de los grasa. Tienes que hacer los paréntesis para que la fórmula que quede bien. Menos 35. Y eso se saca por separado. Sí, se saca por separado. La idea es que lo haga así, con los paréntesis para que le salga bien la fórmula. Ahorita hacemos un ejemplo real. Listo. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Y este dato fue el que me dio, este sí es como dividido. Estas son las calorías que necesitas por el nivel de actividad física que tú tienes.
Son esas calorías las que te acabo, esta que te dieron acá, ¿listo? Entonces, bueno, ya ahorita vamos a hacer un ejemplo con alguien que quiera pasar y ya lo mostramos acá en el tablero, ¿bien? Entonces tenemos la tasa metabólica basal, que son estas calorías. Ahora sumamos el factor, que es el nivel de actividad física que tenemos. Si es más, la mayoría de las personas casi siempre son más de 6 horas o entre 4 a 6 horas a la semana. Normalmente cuando ustedes de pronto hacen una actividad física, dura 1 hora, cuando van al gimnasio o hacen un entrenamiento con pesas, casi siempre en sí como tal, siempre es 1 hora de entrenamiento. No sumamos como la movilidad articular o el calentamiento, ¿sí? Sino como ya la sesión de pesas, entonces tomemos que siempre va a ser 1 hora para no como matarnos mucho la cabeza de que no, hago 1 hora y media, hago 1 hora y 15. Entonces, siempre tomémoslos como 1 hora. De todos modos, esto es como para llenar un promedio para empezarnos a guiar. No tenemos que sacar las calorías totalmente exactas, una a una, sino como tener como un inicio. Dime. No podemos ser erizos. No. Él lo sabe, no va a entender. No, ya casi saben. No sé. ¿Qué es eso? Muy detallistas. Ah, bueno, sí. Sí, la idea no es tampoco matarnos la cabeza mucho con seres tan milimétricos, sino como tener un promedio. Bueno, ahora, otro paso importante. Debemos saber qué objetivo queremos alcanzar. Si queremos aumentar masa muscular, subir un poco más de peso, o queremos disminuir nuestro porcentaje de grasa corporal o bajar un poco más de peso. Entonces, siempre en las mujeres se recomienda iniciar una etapa de definición, una etapa en la que quieres perder peso, si estás por encima del 20% de porcentaje de grasa corporal. Y una fase de volumen, a aumentar un poco más la masa muscular, subir de peso si están por debajo del 20%. En cambio, en los hombres, se promedia que los hombres deben iniciar una etapa de definición, de volumen. Perdón, ahí me quedó al revés. Sí, pero una etapa de definición si están por encima del 15%, o sea, si están por encima de este rango, empezar una etapa de definición o bajar el porcentaje de grasa, o una etapa de volumen si están por debajo de este. Si están en este promedio deben aumentar masa muscular. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que las mujeres y los hombres se diferencian un poco, ahí como que buscamos qué objetivo queremos, ¿sí? Entonces sabemos que si queremos disminuir de peso debemos de 15 a 25% del gasto total energético diario, perdón, me confundí. Grasa corporal, restar este promedio. Entonces nos dieron estas calorías, si nos dieron estas calorías, pues las restamos el 15 al 25%, ¿sí? Si queremos aumentar, pues le sumamos el 20 al 25% de estas calorías y nos va a dar estas calorías totales, ¿sí? Entonces, si quieres, ¿quién quiere de pronto como pasar para hacer como el ejemplo de la fórmula y lo escribimos acá? Bien. Entonces, tenemos la masa corporal magra. ¿Cuánto es tu peso? 65. 65 kilogramos. Por 100, ¿cuánto es su porcentaje de grasa corporal promedio? 30. Dividido en 100. ¿Cuánto te dio ese peso? Que la saqué mal. Tocas como con el celular. 70 y en la mitad, en ese paréntesis, creo. Dime. 70, 100 menos 30, 70. 100 menos 30, 70. No, yo la voy a 100 sacar. menos Me dio 30. 45.5. Bueno, sí, 4 Sí, 45.5. 46. pongamos 46 exactamente. ¿Listo? Entonces ese es tu peso corporal magro, libre de grasa. Ahora hacemos la fórmula de la tasa metabólica basal. 370 más paréntesis 21.6 por 46. ¿Cuánto te dio eso? Ya va. 1363. 1360, pongámosle 1370. ¿Listo? ¿Cuánta actividad física, cuántas horas de ejercicio a la semana realizas?
Bueno, entonces pongamos que realizas sí, de 1.2. Entonces tenemos esas 1370 1644. por 1.2. 1.5. No, todo. Ah, 1.2. ¿Cuánto? 644. Bueno, entonces mira, estas son las calorías que tú necesitas para cumplir tu gasto total energético diario, ¿sí? También de todos modos, si realizas alguna actividad física a la semana, que no sé, el trabajo o algo que tenga un requerimiento más grande, pues más o menos vas a estar siempre en ese promedio. Las personas que no realizan no realizan como ejercicio con frecuencia, casi siempre podemos ponerlas de 1.2, o sea, de 1 a 3 horas a la semana, ¿sí? Es como lo mínimo. Entonces, estas son las calorías que tú necesitas para cumplir este factor, ¿sí? Ahora, debes saber en qué promedio, si estás en un promedio de porcentaje de grasa de 30%, pues entonces lo que vamos a hacer es iniciar una fase de disminución de grasa corporal o de perder peso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el, pongámosle que te vamos a disminuir el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 1644, por favor? ¿Cuánto? 1600. 328. Bueno, entonces a estas calorías le vamos a restar ese número. Entonces las calorías totales son... ¿Cuánto? 1317. 1316. ¿Listo? Entonces, estas son las calorías que tú vas a necesitar para poder para poder disminuir el porcentaje de grasa corporal, cumpliendo pues todos los pasos que debes llevar para llevar una alimentación saludable. A veces llevar una alimentación saludable no solamente comer poquito, comer solamente frutas y verduras, sino saber que estás cumpliendo de verdad tus requerimientos energéticos, porque a veces unas personas, por creer que están comiendo de forma saludable, comen muy poco o comen muy pocos carbohidratos, y ningún alimento en sí es malo. Los malos son los excesos. Entonces, debes saber que estas son las calorías que tú necesitas, las calorías básicas. Ahora, el otro paso súper importante, que ya lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, es saber cuánta proteína, cuántas grasas y cuántos carbohidratos debes consumir. Entonces, ¿me puedes sacar cuánto es 46 en libras? ¿Cuánto es 46 en libras? 92. 90 y... ¿Pero dices kilos en libras? 92. Sí. El doble. 92. El doble está haciendo. Sería 92. ¿Sí? 101. ¿Cuánto? O sea, 40. Sí, es diferente. Sí, no, es que los kilogramos en libras, pero ya en esta unidad de medida no es el doble. En la comida sí es el doble, pero en esto sí es un poquito más diferente. 101. Bueno, entonces pongamos 110. ¿Sí? No pasa nada que se aumente un poquito el consumo de proteínas, no hay problema con eso. Entonces, para sacar las proteínas vamos a consumir. Para sacar las proteínas vamos a consumir 1 gramo por 110. Entonces van a ser 110 gramos de proteína. Ahora de grasas vamos a utilizar 0.4, ¿sí? Podemos utilizar 0.4 por 110. ¿Cuánto da eso? 44, que son las de grasas. Y de último los carbohidratos. En esta parte de la fórmula, ¿sí? Utilizamos nuestro peso corporal magro en libras, o sea, lo pasamos a libras y así es como obtenemos estos datos, ¿listo? Entonces, sumamos, ¿cuánto es 110 por 4? 440. Bueno, 440 calorías, 44 por 9. 396. Este 44 es por 9 porque un gramo de proteínas aporta 4 calorías,
Un gramo de grasas aporta 9 calorías. Entonces, el resultado que nos da acá en esta parte es 856 calorías. Lo que hacemos es restarle a este valor que nos dio acá, ¿sí? Las calorías restantes las calorías que nos restan de la suma de esto es lo que utilizamos para el consumo de carbohidratos. Entonces, esto le restamos 1317 a esto. ¿Cuánto da? 461. Exacto. Entonces, ese sería el aporte de carbohidratos que tú necesitas en esta parte. Este restante energético nos da un valor de entre este, y el restante energético va a ser el consumo de carbohidratos que tú necesitas para cumplir como los requerimientos de tu alimentación, ¿sí? Como lo puedes ver, este 361 dividido en 4, ¿cuánto da? 461 dividido en 4. 115. Entonces, digamos, necesitas consumir, por ejemplo, 110 gramos de proteína, 44 gramos de grasa y 115 gramos de carbohidratos, ¿sí? Esos son como los macronutrientes que tú debes consumir en tu alimentación para cumplir los requerimientos y las necesidades fisiológicas de tu organismo, ¿sí? Entonces, si ustedes saben esto, si ustedes aprenden a tener como un conteo de esto, no tampoco tan estricto y tan milimétrico, sino como promediar, van a saber cómo poder controlar su alimentación, van a poder saber cómo deben alimentarse, van a poder llevar como un registro más fácil si quieren aumentar masa muscular, si quieren bajar un poco de peso, sabiendo esto pues pueden controlarlo, ¿sí? Entonces yo creo que aprender esto es muy importante a la hora de querer llevar un estilo de vida fitness, porque nosotros podemos controlar la alimentación. Obviamente si de pronto necesitan ya la ayuda de un profesional en nutrición y dietética, en entrenamiento físico, que pues obviamente va a conocer mucho más ese tema, lo pueden hacer, pero si tienen como las bases, también lo pueden controlar ustedes mismos, ¿listo? Entonces, si tienen foto, bueno, le pueden tomar la foto para que lo tengan presente y hagan tal vez el ejercicio en sus casas. Si quieren saber como que cuántas proteínas aporta una pechuga de pollo, si quieren saber cuántos gramos de carbohidratos aporta el arroz, 100 gramos de arroz o cosas por el estilo, pueden utilizar aplicaciones. Esta aplicación me gusta muchísimo. Esa la pueden descargar, creo que se escribe así, sí. Esa la pueden descargar y la pueden utilizar para llevar un poco el conteo de los alimentos que están consumiendo y saber que están consumiendo las calorías necesarias, ¿listo? Bueno. Ya pasando esta etapa de saber cuánto deben comer, cuántas proteínas, cuántas grasas, bueno, todo eso, para poder alcanzar un objetivo es tener primero un punto de partida, lo que quería explicarles. Si quieren aumentar masa muscular, tienen que tener un porcentaje de grasa, como lo mencioné acá en esta diapositiva. Si quieren aumentar masa muscular también, entonces deben saber desde qué punto están, porque no se puede alcanzar todo a la vez. No sé, siempre me pasa con mis clientes que dicen, no, quiero aumentar masa muscular en las piernas, pero disminuir la grasa de la zona abdominal, ¿sí? Entonces, no se puede aumentar y disminuir al mismo tiempo. Debemos que saber que primero se alcanza una cosa a la vez y luego sí se va avanzando. Entonces, primero bajamos nuestro porcentaje de grasa corporal, vamos fortaleciendo nuestros músculos y ya después sí empieza una etapa de aumentar masa muscular que va a ser mucho más eficiente. Cuando se quiere alcanzar las dos cosas al mismo tiempo, a veces algunas personas, más que todo en los hombres, bueno, también en mujeres, que quieren aumentar masa muscular, entonces empiezan a comer mucho y pues el cuerpo no está fisiológicamente adaptado ni metabólicamente adaptado para asimilar tanta alimentación y puede que se engorden o aumenten de porcentaje de grasa corporal e intentar aumentar músculo. Entonces, sabiendo ya esto, conociendo todo esto como lo hicimos, ya van a saber qué punto de partida deben tener. Bueno, si vas a iniciar tus comidas, debes ajustarlo a tu estilo de vida. A veces algunas personas llevan unos planes de alimentación casi que imposibles. Deben saber que ustedes deben cumplir esto, que tenga adherencia a un plan de alimentación que se acople a su estilo de vida, a los horarios, ¿sí? Al horario de trabajo, al horario de estudio, de actividades que tengan que realizar. Tal vez si tienes que algunos días levantarte mucho más temprano que otros. Bueno,
La idea es que ustedes puedan ajustar sus comidas y que las puedan cumplir. Si ven que no las pueden cumplir, pues las van ajustando poco a poco. La idea nunca es esto, comer a deshoras o cosas así, o comer o que no preparé mi alimentación, entonces me tocó comer en cualquier parte o lo que había. Sí, si ustedes de verdad tienen como un cronograma y están bien establecidos con esto, deben tener como una buena adherencia a su plan de alimentación, deben acoplarlo a su estilo de vida. Es muy importante este punto. Y tercero, hacerlo perdurable y sostenible en el tiempo. De nada sirve hacer dietas extrañas o dietas imposibles solo por periodos de tiempo y después volver a los hábitos negativos, ¿sí? De nada sirve hacer una dieta solo por un mes o por 2 meses y ya después dejar esto, porque deben saber que esto es algo que nos beneficia demasiado. La alimentación saludable o la alimentación encaminada a algún objetivo es algo que nos beneficia y lo debemos mantener pues el resto de nuestra vida. O sea, no es algo que debe ser como limitante, que solo lo hago para un viaje o solo lo hice para tal fecha, para un matrimonio. Bueno, me llegan muchísimos casos. Entonces, deben saber que esto, bueno, primeramente lo pueden tener como para alcanzar un objetivo, pero después deben saber que esto va a perdurar para siempre. Y que si ustedes aprenden a llevar esta alimentación así, va a llegar un momento en el que no van a tener que contar nada ni ser tan estrictos en los gramos que están consumiendo, porque ya saben cómo manejar la alimentación. Si ustedes aprenden a manejar esto, ya está gran parte del estilo de vida fitness ya ganado, ¿sí? Porque van a saber cómo comer. Entonces deben saber que es muy importante esto, ¿listo? Cuando ustedes empiecen a contar ustedes empiezan por un periodo de tiempo a hacer como este conteo súper básico, llevando como los alimentos, ya después ustedes van a saber más o menos que esa porción es la que yo debo consumir de carbohidratos en el almuerzo, en el desayuno y así. O sea, cuando ustedes lo empiezan a realizar van a ver que con el tiempo se va a volver cada vez más fácil. Bueno, algo muy importante. Les voy a hacer una pregunta, ¿sí? A ustedes. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando a ti te dicen hacer dieta, ¿tú en qué piensas de una vez? O sea, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué palabra se te viene a la cabeza? Anteriormente era dolor, Sí. esfuerzo, Sí. martirio, Sí, bueno, también. todo eso anteriormente. Ya no empieza a meter. Pero ese era el primer concepto que se le diría a uno con la palabra dieta, sacrificio. Sí, también. ¿No? Y también, pues era como el concepto de hacer dieta. Bueno, ¿a ti qué se te viene a la cabeza cuando te dicen dieta? O sea, ¿qué piensas de una vez tu cerebro? ¿Qué dice? Dejar. ¿Dejar? Bueno, ese es otro parte muy importante que deben tener en cuenta llevar un plan de alimentación. Cuando escuchamos como la palabra dieta, de una vez se nos vienen a la cabeza restricciones alimenticias, comer muy poco, hacer como cosas imposibles, y esto debe ser así, deben sacarse como ese término de la cabeza, porque a su cerebro escuchar como eso entra como un estado en el que las hormonas se alteran demasiado, se eleva el cortisol y se hace de verdad algo imposible de llevar. Cuando estamos cumpliendo algo porque nos toca o por algo que no nos gusta, sobre todo en la alimentación, créanme, por más disciplinados que sean y por la motivación que tengan, va a pasar lo mismo que esto. Lo van a cumplir por un periodo de tiempo y después lo van a dejar, porque siempre pasa. Entonces, digamos, esta foto más o menos es como del 2015, 2016 que empecé a entrenar, y de verdad como que me esforcé por aprender a saber cómo llevar mi alimentación, a hacer ejercicio con cada vez más frecuencia, y pues pude obtener buenos resultados. No quiere decir que tengan que tener un parámetro que tengo que llegar a este cuerpo, sino que es algo que ustedes van a tener como un estilo de vida, y ya para mí es un estilo de vida. Entonces lo hice, lo mantuve en el tiempo y pues me ha ido muy bien, pero sacándome de la cabeza la palabra dieta, de restricciones, de todo eso. Yo manejo algo ya totalmente diferente, que son las competencias, que yo no le digo a la gente, no, todos prepárense para competir, porque pues es algo muy diferente. Sí, obviamente a mí me toca hacer dietas restrictivas, me toca suprimir muchísimos alimentos para las competencias, para dar puntos de preparación, pero es otro cuento aparte. Yo no le aconsejo a las personas competir porque es algo de verdad que si uno no lo apasiona y no ama ese deporte, no lo hace. Entonces, yo lo que quiero impartir con ustedes es el estilo de vida fitness, que es completamente separado de las competencias. Entonces, es importante que tengan esa palabra dieta totalmente alejada, ¿listo? Que no la piensen nunca, no digan... Es más como aprender a alimentarse. Sí, esa es la palabra. Porque la dieta en realidad no existe, es más como, pienso yo, ¿no? Sí. Eso también se ha hablado mucho de que el concepto de dieta, en realidad uno lo que va a aprender es a comer de forma balanceada. Sí, exacto, cumpliendo esto. Cumpliendo eso, exacto. Sí, eso es muy importante. Sáquense de la cabeza la palabra dieta, y dieta por un mes, dieta de 21 días, bueno, todo eso. Porque después vuelve a lo mismo. Sí, exactamente.
Y algo que siempre sucede cuando realizan dietas en las que muy restrictivas es que se genera el efecto rebote. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando tu cuerpo está en un estado de reserva, cuando se consumen muy pocos carbohidratos, que todas las dietas siempre obviamente van a ser bajas en carbohidratos, porque al inicio el porcentaje de peso se va a disminuir muy rápido, no tanto de grasa corporal, sino más que todo en peso, en retención de líquidos, en masa muscular. Entonces, cuando se pierde peso muy rápido, se va a generar un efecto rebote. Cuando ustedes dejan de llevar esa alimentación tan restrictiva, la retención de líquidos se va a aumentar muchísimo, el aumento de grasa corporal se va a elevar bastante, a veces hasta más del peso que bajaron al inicio. Entonces es muy importante que eviten esas dietas tan restrictivas. Les voy a dar como unas recomendaciones muy básicas, o sea, que puedo decirles, que es empezar cuando están iniciando, digamos, por ejemplo, el próximo lunes voy a empezar a comer más saludable. Ya aprendí un poco de esto, lo quiero empezar a aplicar, pero también hagan esto. Empezar a cambiar las opciones no tan saludables por las que te benefician más. ¿Eso qué quiere decir? Por lo menos cambiar los carbohidratos refinados por los carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos refinados? Todas las harinas, los panes, las galletas, el arroz blanco, la pasta blanca, ¿sí? Cambiarlos por carbohidratos complejos que su índice glucémico es más bajo y que pues, nos aportan más nutrientes y más energía, como lo son los carbohidratos, el arroz integral, el arroz parbolizado, los tubérculos. Entonces, bueno, la quinoa, la avena, hay muchos carbohidratos complejos que son muy buenos y que los pueden utilizar en vez de los refinados. Siempre voy a dar fe que los carbohidratos complejos y los carbohidratos integrales son mejores que los refinados. Ustedes pueden consumir carbohidratos refinados en porciones adecuadas como lo ven acá, ¿sí? Y no va a ser, que no es que sea malo, ¿sí? Lo malo son los excesos, pero los carbohidratos complejos y los integrales siempre van a tener mejores beneficios. Tenemos los jugos o refrescos por aguas o infusiones. Es muy común y es algo muy tradicional en Colombia de que las comidas se consuma siempre con jugo, ¿sí? Es algo, para algunas personas me dicen, no, es que para mí es imposible dejar de tomar jugo en el almuerzo. Y yo les voy a dar una recomendación, no es que lo tengan que sacar o que el jugo sea malo. Si tú haces un jugo de fresa, lo haces con agua, con hielo, con un poquitico de stevia, el jugo de fresa no es que sea malo, también es bueno. Se conservan todos los nutrientes, a no ser de que el jugo se empiece a colar. Cuando el jugo se empieza a colar, pierde bastante porcentaje de fibra, ¿sí? Que es como el mayor aporte de nutrientes de las frutas. Entonces, por eso casi nunca recomiendo que hagan jugos y que los colen. ¿Visto? Es muy importante eso. Siempre va a ser muchísimo mejor si ustedes consumen la fruta en su porción entera. Van a consumir todos los nutrientes, toda la fibra, no se va a perder nada. Dime. El extractor, ¿cómo es? Por ejemplo, que echamos, por ejemplo, en nuestra Sí. casa hacemos un jugo, echamos la fruta con todo y cáscara y pues como eso queda así y nosotros no lo colamos nada, sino queda así como salado. Pero se pierde, se queda como todo por encima, como en el extractor, como todo Muy poquito porque alcanza, queda muy espeso. Entonces sí, es perfecto, sí, está súper bien. Entonces sí sirve bastante. Yo también recomiendo mucho los jugos verdes, porque los jugos verdes son como una opción más fácil de consumir las verduras. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando consumimos, por ejemplo, las comidas con jugos? Que los jugos, nuestro organismo lo asimila como un alimento, porque tiene fructosa, tiene calorías, ¿sí? No pasa completamente, no digo que sea malo, sino que no hidrata como lo haría el agua. Entonces, cuando consumimos muchos jugos y muy poca agua, de verdad no estamos hidratando efectivamente nuestro cuerpo, y pues el consumo de agua es muy importante también a la hora de llevar una alimentación saludable. Cuando consumimos las comidas con agua, metabólicamente son muchísimo más fáciles de digerir y de asimilar. Entonces, siempre consuman las comidas con agua o con infusiones que también son sin calorías y que el cuerpo lo asimila de verdad como una bebida y no como un alimento como lo haría con los jugos. ¿Qué son las infusiones? Infusiones de té verde, de flor de Jamaica. La de flor de Jamaica es rica con un poquito de stevia. Es que hay muchísimas. La de flor de Jamaica también tiene efectos diuréticos, entonces también elimina un poco de retención de líquidos. Y la otra es dulces o golosinas por alimentos endulzados con stevia. Ahorita hay muchísima variedad de ese tipo de alimentos en las tiendas fitness, postres, dulces. Bueno, entonces, si están empezando a cambiar su alimentación, yo sé que el dulce va a ser como un limitante muy fuerte. A muchas personas
como la sensación del dulce es como muy necesaria, la requieren bastante. Y es normal porque pues si uno viene consumiendo muchísimos dulces por 30 años, 20 años, cambiarlo o eliminarlo por completo es bastante complicado, sobre todo el azúcar refinada. Entonces los alimentos endulzados con stevia o alimentos fitness pueden cumplir o como calmar esos antojos y de verdad son muy ricos. Es como si ustedes de verdad estuvieran consumiendo un dulce y un postre y no van a ver la diferencia. Entonces, si cambian eso al inicio, les va a ser como un salvavidas ahí para empezar a dejar de comer tanta azúcar refinada. Entonces, esos postres son muy buenos y yo los recomiendo bastante. No los recomiendo para que los consuman todos los días, ¿no? Sino para matar el antojo, para los fines de semana y así. Bueno, y una pregunta en cuanto a las infusiones, ¿te refieres a las que vienen, digamos, en bolsita, que la flor de Jamaica, que uno hierve el agua y le pone- Sí, eso también las puedes preparar frías. Pero de pronto que si, pues esas bolsitas que obviamente ya vienen preparadas, no tendrían pues como ese azúcar, o si sería más viable la matica. La mayoría, pues sí, entre más natural mejor, pero la mayoría de las bolsitas, pues si tú ves los ingredientes, va a decir ingrediente, flor de Jamaica. No van a decir, si ves que tiene más ingredientes como azúcar, pues ves que no es una opción tan buena. Entonces, pero la mayoría de las infusiones vienen sin calorías, casi todas. La otra recomendación que les puedo dar es tener un régimen de alimentación bien establecido y cumplir con los horarios de comidas, no comer a deshoras. Si ustedes tienen organizada la alimentación, saben a qué horas o en qué promedio de tiempo hacen su desayuno, su almuerzo, su comida, tienen como en la nevera bien organizados todos los alimentos, saben qué proteínas, por ejemplo, bueno, para no devolverme tanto, qué proteínas o fuentes de proteína van a incluir en su alimentación, qué fuentes de carbohidratos. Ustedes están bien organizados con esto y con sus alimentos, pues va a ser primero que todo mucho más económico y más fácil de llevar la alimentación. Cuando no organizamos bien nuestras comidas, comemos a deshoras, comemos en la calle, comemos en cualquier parte y pues eso no es beneficioso. La alimentación nos aporta muchísimos beneficios y la podemos cumplir si llevamos un régimen bien establecido. Entonces, no quiero decir que sean como restrictivos y que no me puedo pasar de 10 minutos mi horario de comida, de que me pasé media hora al almuerzo o algo así, sino que tengan como un promedio de tiempo, por ejemplo, que hagan el desayuno entre 6:30 y 7 de la mañana, el almuerzo entre las 12 y la 1 y así, y hay que cumplirlo, no almorzar, no desayunar a las 6 de la mañana, almorcé a las 3. Sí, eso es algo que deben evitar, comer a deshoras, dejar esos lapsos de tiempo tan grandes entre comidas es muy negativo, ya les muestro, es muy negativo, ¿por qué? Porque va a hacer que se generen picos de insulina muy altos, porque consumimos carbohidratos, después se bajó muchísimo la insulina y vuelve y sube a hacer otra ingesta de comida, entonces esos picos tan altos de insulina que generan los carbohidratos, así sean carbohidratos complejos, de todos modos, pues no es tan recomendable. Entonces no coman en lapsos de tiempo tan grandes, sino que organicen bien sus comidas y cúmplanlas para que puedan llevar todo al 100%. Y bueno, pues preferiblemente comer en la casa porque siento que es una opción muchísimo más práctica, más fácil. Tú sabes que verdad qué alimentos estás consumiendo, qué condimentos. Tú no sabes de pronto qué condimentos o qué cosas extra le echan a las preparaciones que tú vayas a un restaurante o algo por el estilo, y pues es muchísimo más económico. Eso es como otro factor que siempre recomiendo. Acá les voy a mostrar un ejemplo de un plan de alimentación. Obviamente pues no recuerdo muy bien el peso de la persona o la mujer que estaba asesorando ahí, pero es una alimentación promedio. Tenemos la comida 1, que es el desayuno, tenemos la media mañana, algo muy básico, tenemos el almuerzo, tenemos la media tarde, tenemos la comida. Obviamente, digamos, en las personas que yo estoy asesorando, mando varios planes de alimentación, en otros planes van a haber diferentes tipos de frutas, ¿sí? Esa es como la alimentación que va a llevar el lunes y el martes como un ejemplo. Tenemos los aportes de proteínas, de carbohidratos complejos, de grasas, de frutas, de vegetales y de fibra, ¿sí? Los aceites de oliva, bueno, todo así como más o menos como ustedes pueden organizar. Esto es como una organización básica. Ya dependiendo de esto, pues ustedes organizan cuántos gramos por ejemplo, de arroz deben consumir, un promedio. La mayoría de las mujeres siempre les recomiendo un promedio de 150 o 200 gramos de arroz en sus comidas, ¿sí? Pero de todos modos, como digo, las personas, todo es un mundo diferente, todos deben consumir diferentes porciones, no todas las personas deben comer lo mismo, es un error supremamente grave llevar la alimentación de otra persona sin saber de verdad los requerimientos que necesita, el nivel de actividad física sobre todo que tiene esa persona. Entonces, intenten nunca llevar una alimentación que lleve otra persona porque pues
no es como tan recomendable. Acá tenemos un ejemplo de una persona que quiere aumentar masa muscular. Aumentar masa muscular o aumentar de peso es un proceso fisiológico para el cuerpo no voy a decir muy complicado, que requiere bastante demanda, ¿sí? Entonces el consumo de carbohidratos debe ser bastante elevado para poder cumplir ese requerimiento. Entonces por eso el consumo de carbos es muchísimo más elevado, es muy diferente. Creo que esta es una persona de bastante altura, de bastante peso en masa corporal magra, entonces por eso las porciones son tan grandes. El aumento, obviamente la proteína va a ser muchísimo mayor, bueno, pero tenemos todos los macronutrientes. Miren que ninguno de los dos limitamos ningún tipo de macronutrientes, o sea, siempre van a estar todos incluidos, nunca se va a sacar nada, nunca se va a sacar que no, esta dieta es sin frutas, que esta dieta es sin vegetales, que esta dieta es sin grasas, nada, todo está como en balance, con un balance completo de la alimentación. Bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta en el tema de alimentación, de pronto que quieran aclarar o algo, ¿no? En el caso de los niños, yo recomiendo, porque yo hice una conferencia para niñas y adolescentes, y tú puedes investigar, según la OMS hay como unos requerimientos para los niños. En cuanto a los niños, el consumo de vitaminas y de minerales es muy importante, entonces siempre se recomienda que hayan 4 o 5 porciones de fruta en la alimentación, el consumo de vegetales, también el consumo de lácteos. Son requerimientos un poco más diferentes porque ellos están en etapa de crecimiento. Entonces, algunos nutrientes que nosotros ya no necesitamos, ellos sí lo necesitan en varias cantidades. Entonces, la alimentación se debe manejar de forma diferente, pero la OMS da unas recomendaciones básicas que vas a ver, y lo principal va a ser el consumo de frutas. Es muy importante en los niños el consumo de frutas. Deben comer muchísimas frutas y de toda la gama de colores. De naranjas, de fresas, manzanas verdes, bueno, de todo tipo. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al tema del entrenamiento. El entrenamiento es algo fundamental a la hora de querer llevar un estilo de vida fitness, ¿sí? Para mí, yo sé que va a ser como bastante controversia, pero para mí, en una persona sana, el entrenamiento y la alimentación es 50 y 50. Ya si tú eres una persona que tiene 70 años, que ya pues la actividad física que puede realizar va a ser muy limitante, la alimentación sí va a jugar un factor va a ser fundamental más que el entrenamiento, porque ya no puede realizar mucha actividad física, va a ser muy ligera, va a ser muy limitante, de pronto vas a tener problemas articulares, entonces va a ser totalmente diferente. Pero si una persona que está sana, que está bien, que puede realizar actividad física o ejercicio físico con regularidad, vamos a tomar que es un 50-50, ¿listo? Le vamos a dar igual de importancia a la alimentación y el entrenamiento. Una cosa no sirve sin la otra, ¿sí? Van de la mano, como lo dije en la primera diapositiva. Es la unión de las dos cosas. Entonces, vamos a dividir en dos factores el entrenamiento. En actividad física y en ejercicio físico. ¿Qué es actividad física? Yo sé que muchas personas confunden este término. Confunden hacer actividad física con ejercicio físico. Entonces, actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar los músculos y que requiere más energía de estar en reposo, como lo es caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga, trabajos laborales que tengan un requerimiento, de pronto trabajos que son de mucha demanda, de alzar cajas, de mucho movimiento, enfermería, cosas así que requieren de verdad estar muy activos, son ejemplos de actividad física. Eso es actividad física. Entonces, tenemos que hay diferentes tipos de actividad física, como lo son la actividad física ligera, moderada, vigorosa. En la actividad física ligera manejamos esta frecuencia cardíaca, por ejemplo, esta actividad física ligera es muy controlada, ir a caminar al trabajo, subir las escaleras. Son actividades de verdad que requieren un poco más de demanda energética, pero que no es como tal que tú te sientas cansado, que sientes como la respiración agitada, algo así. El metabolismo son las grasas, ¿sí? En la actividad física ligera los metabolismos son las grasas, hay ese acondicionamiento básico de efectos regenerativos. Este se recomienda mucho para las personas ya en una edad avanzada, porque pues, es una actividad física muy controlada, encargada de motivar, crear aceptación y adhesión. Tenemos la actividad física moderada, que es resistir esfuerzos prolongados o vencer o resistir esfuerzos moderados. En este manejamos una frecuencia de un 60 o un 70, ya vamos aumentando un poco. El metabolismo son las grasas y los hidratos de carbono, que son los carbohidratos, y comienza a producir adaptaciones físicas. ¿Qué son adaptaciones físicas? Que empezamos a tener un poquito más de resistencia, mejor capacidad cardiovascular, este es como muy
Esto es como para mantenerse un activo, ¿sí? No estar sedentario como tal. Aquí ya empezamos de pronto a coger un poquito más de físico, ya se siente un poco más la actividad física, ya es un poco más demandante. Y tenemos la actividad física vigorosa, que es una cantidad de esfuerzo, es un esfuerzo ya un poco más alto, la frecuencia cardíaca empieza a aumentar de forma progresiva, tenemos que es de un 70 o un 90% o hasta más. El metabolismo son los hidratos de carbono como principal y ya se generan grandes adaptaciones físicas. Acá en este tenemos montar cicla, tenemos jugar partidos de básquet, de fútbol, ¿sí? Ya de verdad sí, ya necesitamos un requerimiento bastante grande, como salir a correr, salir a trotar, diferentes tipos de deportes, ya la actividad física vigorosa. Entonces, tenemos que, de cualquiera de estas maneras podemos hacer actividad física, o sea, no es complicado. Bueno, entonces por acá es como un ejemplo más o menos de actividad física vigorosa, saltar lazo pues requiere una demanda de energía bastante alta, ya tenemos acá la moderada, que es como subir las escaleras un poco más rápido, trotando, ¿sí? Y acá tenemos ya la actividad física ligera, que es caminar, ¿sí? Mantenerse activos. Entonces, esos son como los diferentes tipos de actividad física que ustedes pueden realizar. Y ahora tenemos el ejercicio físico, que no es completamente diferente, sino que se diferencia en varios factores y ya les voy a explicar por qué. Es actividad física planeada, estructurada, repetitiva y dirigida, ¿sí? Con el objetivo de mejorar o mantener varias componentes de la aptitud física. Aptitud física son estos: la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Entonces, sabemos que la actividad física nos ayuda a prevenir muchas enfermedades crónicas, ¿sí? ¿Por qué? Como lo son la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, problemas cardiovasculares, porque nos saca del sedentarismo. Si ustedes realizan actividad física van a eliminar el sedentarismo, sea cualquiera de las tres, sea ligera, sea moderada o sea vigorosa, nos va a sacar del sedentarismo y es muy importante, ¿sí? Eso es muy bueno. Si queremos mantener una salud general óptima, si queremos estar bien, si queremos tener buena salud, ¿sí? Si queremos estar activos, es fundamental. Pero el ejercicio físico sí va a generar sí va a mejorar las adaptaciones físicas en cuanto a que si tú quieres disminuir el porcentaje de grasa corporal, por ejemplo, en la zona posterior de la pierna, ¿sí? En los glúteos, si quieres marcar la zona abdominal, si quieres crear masa muscular en los brazos, con actividad física no lo vas a lograr, porque la actividad física, primero tú no cuentas el tiempo de entrenamiento, tú no llevas un régimen de entrenamiento estricto, ¿sí? Lo haces de forma más casual, de que salí a caminar, bueno, salí a caminar de 30 a 40 minutos, salí a montar cicla, mantengo un peso estable, pero si ya queremos de verdad alcanzar un objetivo físico, si queremos lograr algo en nuestro cuerpo, ver un cambio, cambiar nuestra composición corporal, el ejercicio físico es la opción pues, que debemos tomar, ¿sí? Entonces, si de pronto tienen algún objetivo en la cabeza, algún objetivo en nuestra mente, perdón, de querer tonificar los brazos, por ejemplo, de querer desarrollar el glúteo, pues con el ejercicio físico es la forma más fácil de obtenerlo. Entonces tenemos que buscar, ya hablamos de la actividad física, los tipos de actividad física, cómo se debe realizar, los 3 tipos que podemos hacer, pero ahora vamos a buscar una metodología de entrenamiento efectiva que nos ayude a cumplir los objetivos que requerimos, ¿sí? Sea aumentar masa muscular, sea disminuir grasa corporal, sea tonificar, sea aumentar nuestros músculos. Entonces, a la hora de buscar un buen estado físico, la forma en la que entrenas juega un papel fundamental, ¿sí? Les voy a explicar una metodología de entrenamiento que según los estudios y según la experiencia que yo he venido manejando con todas las personas y los clientes que llevo en estos años de trabajo, se puede alcanzar cualquiera de los 2 objetivos, sea mantener un buen estado de salud física, sea aumentar nuestros músculos, sea tonificar, para lucir un cuerpo más atlético, tonificado y funcional, ¿sí? ¿A qué me refiero? Esto es más que todo estética, ¿sí? Vernos bien, lucirnos bien, vernos al espejo y sentirnos bien, con nuestro cuerpo. Funcional, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes un buen acondicionamiento físico, si tú fortaleces tu zona lumbar, tu zona core, si fortaleces los músculos que rodean nuestras articulaciones, como lo son la rodilla, como lo son los hombros, vas a prevenir en gran medida muchísimas enfermedades crónicas, como lo son las artrosis, la artritis, porque al tú fortalecer los músculos que rodean las articulaciones van a ser mucho más estables, van a ser mucho más fuertes. Entonces, eso quiere decir funcionalidad, que el ejercicio que tú hagas tenga función en las actividades que tú realizas en el día, que tú te agaches para recoger algo y no te duele la espalda, ¿sí? Que tenga la fuerza de pronto para alzar a tu hijo y levantarlo acá, eso es funcionalidad. Y con este tipo de entrenamiento lo podemos lograr. Es el entrenamiento con pesas y el entrenamiento cardiovascular, ¿sí?
En el entrenamiento con pesas, pues obviamente vamos a tonificar nuestros músculos, vamos a mejorar nuestra masa muscular, vamos a vernos más definidos. En el entrenamiento cardiovascular vamos a trabajar nuestra zona, pues nuestro corazón, nuestra zona, nuestro cardio. Entonces, en el entrenamiento con pesas vamos a alcanzar los dos objetivos. ¿Por qué? Porque vamos a poder aumentar masa muscular y disminuir grasa, no al mismo tiempo, sino en el mismo periodo de tiempo, en el mismo proceso. Si tú quieres tonificar y tú haces entrenamiento con pesas, vas a mejorar y fortalecer tus músculos, y con el entrenamiento de cardio vas a quemar la grasa como fuente de energía. Por eso, como lo mencioné en los otros tipos de actividad física que decía entre 50 y 70, entre actividad física moderada, entre 60 y 70% de frecuencia cardíaca. Cuando tú haces, por ejemplo, cardio en la caminadora después de entrenar pesas, tú lo haces a una frecuencia cardíaca más o menos en ese rango. Y como lo dije, los sustratos energéticos eran las grasas. Entonces ahí vamos a quemar la grasa como fuente de energía si hacemos el cardio después de las pesas. Pero con las pesas podemos alcanzar los dos objetivos al mismo tiempo. Obviamente con la alimentación va a ser como especifiquemos si queremos aumentar o disminuir, pero yo siempre voy a recomendar el entrenamiento con pesas. No quiere decir que ustedes no puedan realizar montar bicicleta, hacer rutas, hacer running. Sí, pueden hacer running, pero ya como ejercicio físico, en los que ustedes, por ejemplo, plantean cuántos kilómetros van a correr este día, cuántos son los días de descanso, ¿sí? Ya un poco más dirigido, ya eso ya vendría siendo ejercicio físico. O CrossFit, o clases de funcional, o clases de circuitos, pueden realizar cualquier tipo de entrenamiento, no hay ningún problema. Pero para mí, la recomendación que les puedo dar es estos dos tipos de entrenamiento. Siempre para mí van a ser los mejores, y pues por los beneficios que les acabé de dar. Digamos, por ejemplo, las personas que sufren de diabetes o sufren una enfermedad ya más metabólica, también se recomienda hacer entrenamiento con pesas. ¿Por qué? Porque creamos masa muscular, y al crear masa muscular vamos a aumentar los depósitos de carbohidratos, entonces va a hacer que no se genere tantos picos de insulina cuando consumimos alimentos altos en carbohidratos, porque la insulina va a transportar la energía al músculo, entonces no se va a quedar los picos de insulina tan altos, y va a evitar como ese efecto negativo a la hora, en ese momento. Entonces el entrenamiento con pesas va a ser también beneficioso también en enfermedades crónicas. Entonces siempre les voy a recomendar este tipo. Una pregunta, y en el caso, por ejemplo, de dolencias de rodillas que existen, que de pronto Sí, tenga uno- que ya tienes como ya algo de base. En ese caso sí tienes que siempre voy a recomendar obviamente que sea un entrenamiento dirigido y con un profesional, porque pues ya tienes como una patología ya de base, ¿sí? Obviamente si tú tienes problemas de rodillas, hacer entrenamientos con pesas también va a ser muy bueno, porque por ejemplo, a ti te duelen las rodillas, ¿sí? Pero tú puedes fortalecer los segmentos de la cadena posterior de la pierna, lo que va a hacer que se genere más estabilidad. Entonces, poco a poco, pues obviamente si vas a una persona que de verdad te dirige un buen entrenamiento, alguien que sea profesional, va a ayudarte a disminuir. Obviamente, esas son enfermedades degenerativas, ¿sí? Pero tú puedes mejorarlas, puede ser que no sean tan graves, que no sean que tú camines y de verdad te duela muchísimo, que subas una escalera y de verdad no puedas. Si tú fortaleces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo como por encima, porque pues sí, si tú fortaleces tus isquiotibiales, vas a generar mejor estabilidad en la rodilla. Si tú realizas trabajos isométricos de sentadilla, vas a ir fortaleciendo poco a poco los segmentos del cuádriceps, y ahí poco a poco vas mejorando como esas falencias, ¿sí? Ahí vas trabajando, pero entonces, si te duelen las rodillas, si vas a hacer una clase de funcional, una clase de CrossFit, o sea, ahí sí que peor, o sea, va a ser algo nefasto. Entonces, ya si tienes ese problema, sí es bueno que consultes con alguien que te pueda guiar y que te pueda dirigir el entrenamiento para que te ayude a ir como disminuyendo esas dolencias. Pero con el entrenamiento con pesas obviamente va a ser muy beneficioso. El entrenamiento cardiovascular también te va a ayudar a disminuir ese porcentaje de peso, que también es muy importante a la hora de tener dolencias de rodillas, ¿sí? Cuando se tiene un peso más, un peso de verdad como el que necesitas, no por encima, pues obviamente vas a disminuir también esas dolencias. Y con el entrenamiento cardiovascular lo puedes hacer una caminata de 45 minutos a pasos suaves, puede ser en ayunas, ¿sí? Y te va a ayudar a disminuir bastante el porcentaje de grasa corporal. Bueno, estos eran los beneficios que les acabé de mencionar. Bueno, entonces no sé si de pronto ha llegado alguna pregunta en el tema del entrenamiento. ¿Qué tan favorable es crear, digamos, yo hago actividad física en la casa Sí. y siento que ya le está faltando meter peso, ¿sí? O sea, ya he bajado y ya quiero tonificar. ¿Qué tan
tan favorable es crear estas pesas que con arena, que con agua, pues que algunos instructores dicen que se puede hacer? ¿Me regalas agua, por favor? ¿Esa es la mía? Bueno, la pregunta que me hiciste es muy buena porque cuando fue la cuarentena, pues la única forma de entrenar era en la casa, ¿sí? Entonces, tu cuerpo ya generó adaptaciones físicas, ya mejoraste, mejoraste algunas de las aptitudes de las aptitudes físicas también, ¿sí? Mejoraste las aptitudes y ya estás generando adaptaciones. O sea que te estás adaptando ya a las mismas cargas, a los mismos pesos, porque pues ya lleva bastante tiempo entrenando con ese mismo material. Si me preguntas a mí, pues, digamos, tiene la posibilidad, hagamos de cuenta que tiene la posibilidad de hacerlo, yo te recomendaría pues entrenar como en un centro de acondicionamiento físico, que ya puedas manejar más ejercicios, puedas utilizar más máquinas, puedas progresar un poco más. Porque a veces pues en la casa el entrenamiento, a no ser de que tengas un material como muy bueno, tiende a ser un poco como más incómodo, ¿sí? No vas a poder generar como tanta progresión. Si estás buscando, si tu objetivo es bastante alto, ¿sí? Si ya estás buscando objetivos más grandes y ves que pues con el entrenamiento en casa y con los implementos que tienes pues no lo estás alcanzando, sí te recomendaría que primero por comodidad y porque te va a generar muchísimo más resultados si vas a entrenar en un gimnasio, si tienes un centro de acondicionamiento físico. Tú puedes crear tus pesas, lo único es que tienes que tener cuidado de pronto que el material sea bueno, que no se te desarmen, porque pues, hay muchos videos de personas que armaban como las pesas y todo eso y se partían, ¿sí? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Pero sí lo puedes hacer si quieres seguir entrenando desde casa y pues seguir teniendo como esa disciplina de entrenamiento y manteniéndote bien, puedes seguir entrenando de casa. Ya si quieres alcanzar, seguir escalando, seguir progresando, un poquito más de peso, ¿sí? Sí, ya es conveniente que entrenes en el gimnasio. Sí, es más seguro, bueno, por todo vas a progresar muchísimo más rápido. Ahora tenemos ya el tercer pilar, que va a ser la disciplina. Sí, la disciplina juega un papel fundamental en el tema de alcanzar un estilo de vida fitness. ¿Por qué? Cuando inicias a entrenar y a seguir una dieta, un plan de alimentación, siempre tienes la motivación y la energía al 100%, ¿sí? Pero con el pasar de las semanas esto va disminuyendo y siempre va a pasar. Peor aún si no alcanzas la meta que trazaste. Eso siempre va a pasar cuando empezamos como ese programa de entrenamiento. A algunas personas les empieza a ir súper bien las primeras semanas, a otras personas tal vez no les va muy bien al inicio, entonces se desmotiva muy fácil, ¿sí? Tal vez no les da la disciplina como para seguir. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Obviamente, esto no es, digamos, si ustedes tienen una meta grande, esto no va a suceder de la noche a la mañana, ¿sí? Deben tener la disciplina, deben tener la constancia de ir paso a paso, de ir mejorando, saber que si no alcanzaron como la meta que se plantearon al inicio, siguen intentando, buscando las herramientas, por ejemplo, esta herramienta de saber, por ejemplo, de venir acá, de saber cómo manejar la alimentación es algo muy bueno porque ya tienen un punto de partida, no van a iniciar desde cero o no van a iniciar tal vez por información que no tienen como la verdadera fe de que es una información verídica o que ven por internet o que hacen la dieta que vieron por internet o por Instagram. Entonces, digamos que ustedes estén acá, digamos, haciendo este taller, sabiendo cómo deben llevar la alimentación, también es un buen punto de partida, porque ya tienen como un inicio, no van a entrar como perdidos, ¿sí? Para tener éxito, para llevar un estilo de vida fitness, tenemos la planificación. En la planificación es cómo lo voy a hacer, ¿sí? Ya vimos cómo era la planificación, ya vimos cómo era el tipo de entrenamiento que les recomiendo que deben llevar, de actividad física, ya saben cómo planificar la alimentación, ya tenemos como ese punto ganado, ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Ahora debemos tener como esa convicción, el yo quiero y el yo puedo, ¿sí? Mi recomendación es que te plantees metas a corto plazo con indicadores de logro que te mantengan motivado semana a semana. Por ejemplo, si estás empezando a entrenar y te propones entrenar 3 veces a la semana, que digamos, por ejemplo, llegó el fin de semana y sabes que cumpliste con los 3 días de entrenamiento, eso te va manteniendo motivado poco a poco y te hace como seguir avanzando. Si son 4 días, 4 días. Por ejemplo, la alimentación, que hice todas mis comidas que planifiqué según lo que ya aprendimos y que lo cumplí. Esos son como indicadores de logro pequeños que te van a mantener como motivado para seguir avanzando. No se planteen una meta, digamos, por ejemplo, a la hora de querer alcanzar un físico que sea muy alta, o sea, muy alta, así muy grande al inicio, porque pues tal vez si no ven como ese cambio reflejado tan grande, pues se van a desmotivar mucho. Entonces, yo siempre recomiendo que se planteen metas a corto plazo. Tú puedes tener puntos de referencia, el cuerpo de tal persona,
me parece chévere la disciplina que tiene esa persona, el cuerpo que ha alcanzado. Es bueno tener puntos de referencia, pero no tanto como compararse, como llegar exactamente a ese punto, porque todos los cuerpos van a ser muy diferentes. Algunas personas, no sabemos qué hace esa persona para estar así, entonces yo siempre les recomiendo que no se guíen solamente por alcanzar un cuerpo, sino porque paso a paso ustedes vayan creando el cuerpo que ven que pueden lograr. Haciendo esto también, estos indicadores de logro, de verdad que me parecen muy buenos para la hora de seguir y tener como esa disciplina a la hora de hacer tanto la alimentación como el ejercicio. Saber qué tan importante es para ti esto, qué tanta importancia tiene para ti hacer actividad física, hacer el entrenamiento, llevar una alimentación saludable, qué tan importante es para ti, qué quieres lograr y qué quieres alcanzar. Entonces, por ejemplo, lo que tú me preguntaste, si tú tienes, por ejemplo, en mente más o menos lucir de esa manera, y ves que no lo estás alcanzando con el entrenamiento que estás haciendo en tu casa, pues buscas otras alternativas, buscas aprender, buscas ir al gimnasio, pero siempre intentas como lograr eso que quieres alcanzar, sea cual sea el medio que lo hagas. ¿Listo? Que la alimentación y el ejercicio forme parte de tu estilo de vida, como lo mencioné antes. La mayoría de las personas quieren lucir un cuerpo 10, pero los hábitos y acciones demuestran todo lo contrario, ¿sí? Si quieres alcanzar algo, debes hacer lo que sea necesario para lograrlo. Y qué mejor aún si esto forma parte de tu estilo de vida. Si el entrenamiento forma parte de tu estilo de vida, si la alimentación forma parte, si tú duras una semana sin entrenar y ya te sientes como que te falta la actividad física, que te falta el ejercicio, es muy importante que esto forme parte de tu estilo de vida y que ya sea algo que tú vas a realizar siempre. Que sabes que no lo vas a hacer por una semana, por unos días, por unos meses y ya después lo vas a dejar. Que de verdad esto forme parte y que ustedes lo cumplan. ¿Listo? Bueno, eso es para mí, de verdad, el estilo de vida fitness es algo que es la base, o sea, me ayudó a salir de muchos problemas. Yo era una persona que, por ejemplo, era muy, muy delgada y pues obviamente no me sentía bien como lucía, bueno, como la foto de antes. Entonces, pues, el estilo de vida fitness en cuanto a la alimentación, la alimentación y el entrenamiento, perdón, me ayudó a verdad salir como de ese punto en el que estaba, que no me sentía bien. Yo sé que muchas personas tal vez no se sienten muy bien con el cuerpo que tienen y quisieran mejorarlo tanto por no lo vean solo por estética, también por la salud, que es muy importante para nosotros, sobre todo cuando ya tengamos pues una edad mucho más avanzada, tener un estado de físico bueno, llevar una alimentación sana, va a ser muy beneficioso. Digamos, por ejemplo, si tú tienes ya 60, 70 años, cambiar tus hábitos alimenticios va a ser bastante complicado. Si tú escuchas a una persona de 70, 80 años, un abuelito que tiene una enfermedad crónica, tal vez diabetes o algo así, tú le dices que tienes que cambiar los hábitos de alimentación y ellos dicen, no, yo no como así como, sí, ya lo mantengo para siempre. Entonces, digamos, entre más temprano hagan esto, más mejoren, se motiven por hacerlo, va a ser muchísimo más fácil. Y si ustedes pueden inculcar esto en sus hijos, créanme que le están haciendo un beneficio inmenso al ya enseñarles a comer desde pequeños. ¿Sí? Si ustedes les dan opciones de verdad saludables, si ustedes en sus casas tienen opciones que de verdad les favorezcan, como las frutas, los alimentos de verdad buenos, pues van a hacer que sus hijos en un futuro pues sea una persona saludable, porque los hábitos se crean desde casa. Si ustedes alimentan muy bien a sus hijos, pues cuando sean grandes va a ser mucho más fácil llevar una alimentación saludable. Entonces les recomiendo también que desde el inicio con ellos también intenten hacerlo. Y para finalizar, quiero darles como una frase que me gustó bastante, que hace poco vi en redes sociales, que es de un entrenador muy conocido. El fitness es una de las mejores formas de adquirir amor propio, ¿sí? No por perder peso, por verte mejor, sino por darte cuenta de que tú tienes el control de tu vida y eliges cuidarte y poner en primer lugar, cuidar tu salud y tu cuerpo. Yo creo que para mí esta frase como que resume mucho lo que acabé de decir, como de toda la charla completa. Entonces, se las quería dejar ahí para que la recordaran siempre. Espero les haya gustado bastante y pues nada.